este tema de la demanda del estatuto tributario ha causado, me parece, más controversia que las medidas que muchos coincidimos en que se deben tomar. Entonces yo me voy a concentrar más que todo en eso, en por qué decidí apoyar esa demanda, y creo que al hacer eso mandaré varios mensajes. Y el tema de los componentes de la reforma tributaria le voy a dedicar solamente una diapositiva. Así de nuevo, mil gracias por invitarme. Entonces, el cuento que les voy a echar tiene estas cuatro partes. Primero, por qué es tan importante el estatuto tributario, que para no andar repitiendo todo el tiempo estatuto tributario, lo voy a llamar IT, o podemos hasta decirle marciano en el caso colombiano. Entonces, IT, marciano, en vez de estatuto tributario. ¿Cómo llegamos a ese IT? Las críticas que ha llegado a la demanda, y vamos a ver si las cubro todos, porque empecé a hacer esto y llegan nuevas y me las leo con cuidado y ninguna me ha convencido. Entonces les daré mis respuestas a ellas. Y solamente una diapositiva sobre qué podemos hacer para mejorarlo, o sea, la próxima reforma tributaria como debe ser. Entonces, ¿por qué demandarlo? ¿Cuál es la importancia de ITI? ¿Qué está mal con el ITI? Pues básicamente porque yo creo que refleja un contrato social nuestro que está maltrecho. Yo siempre insisto en que la política fiscal es el contrato social de facto, el que efectivamente es, el que efectivamente tenemos. Y pues el estatuto tributario, el ITI, como parte fundamental de la política fiscal, es parte fundamental de nuestro contrato social. Si uno mira la Constitución, que es nuestro contrato social de jure, al que aspiramos llegar, dice que IT tiene que ser progresivo, o sea que paguen proporcionalmente más quienes pueden más, equitativo, o sea que no se trate de forma distinta a agentes que están en condiciones similares, y eficiente, es decir, que al ganso lo desplumemos logrando que le duela muy poco, para utilizar la frase famosa de Jean-Baptiste Colbert, de que en el proceso de recaudación tributaria se crean costos y queremos minimizarlos, ¿no? Obviamente armonizar estos tres principios no es fácil, hay unos trade-offs, hay cosas que son progresivas pero no son eficientes, hay cosas que son equitativas pero pueden poner en riesgo algunos otros principios, entonces hay que balancear esos trade-offs. Pero el problema con el estatuto tributario colombiano es que no cumple ninguno de esos tres principios. ¿Por qué? Falta de progresividad está más que diagnosticada. La última comisión tributaria, académicos, organizaciones multilaterales como la OCDE, a la que presumimos pertenecer, muestran nuestra falta de progresividad en los impuestos. Ineficiencia, pues también es muy clara. Tenemos tantas exenciones y tratamientos diferenciados que no están muy bien justificados, que generan ineficiencias en términos de distorsiones en el funcionamiento de la economía, pero también promueven la evasión, dificultan el recaudo, reducen la productividad de los impuestos. Para la tasa que tenemos, los recaudos que logramos por cada impuesto dado son muy bajas. Y por supuesto inequidad, porque también este tipo de estatuto marciano hace que contribuyentes en condiciones similares terminen contribuyendo a tasas muy distintas en función de la gabela que lograron conseguir, o de qué tan hábiles son para poder aprovechar el IT, o qué recursos tienen en términos de abogados tributaristas o de otros mecanismos para reducir sus impuestos. Con la problemática de que no cumplimos ninguno de estos tres principios, y además algunos males exacerban los otros. Entonces, por ejemplo, la inequidad en tributación empresarial, el que haya empresas que tributen excesivamente y otras muy poco, no solamente es malo porque es inequitativo, sino que genera ineficiencias en la asignación de recursos muy grandes. Obviamente hay una salvedad importante, y es que algunas de estos diagnósticos que yo menciono tienen que ver con el estatuto tributario más reciente que pudimos evaluar en Colombia, porque como lo cambiamos cada 2 años, entre que llegan datos para poder evaluarlo, ya se vuelve obsoleto el estatuto porque hay una nueva reforma. Pero la reforma tributaria reciente, voy a volver a esto, no subsana estos problemas. Puedo mostrar algunas gráficas, por ejemplo esta que todos han visto, como mirando dentro del decil superior de ingresos, los ricos, estos son los ricos porque es el decil superior de ingreso, y entre los más ricos de los ricos pagan tasas efectivas de tributación mucho más bajas, aunque las nominales en teoría deberían ser más altas. Esto no solamente es una cosa que pasa entre los ricos. Si uno mira la definición, por ejemplo, del DNP de clase media, esa va más o menos desde el decil 7 del análisis de Garay y Espitia hasta la mitad del decil 10. Y ese decil paga menos tasa efectiva de tributación que el décimo decil del decil 10, es decir, el que el 1% más rico en Colombia. Es decir, allí donde deberíamos tener progresividad, en la diferencia entre todos los que podemos pagar impuestos en Colombia, cómo está pagando la clase media versus los ricos, la clase media paga más efectivamente que los ricos. Y todo esto en un contexto en donde las personas tributan muy poco, lo cual dificulta mucho tener un sistema progresivo. Esta también guardémosla para más adelante, pero como referencia, si tenemos en cuenta no solamente los impuestos sino transferencias,
Colombia, y esto es comparado con varios países de la OCDE, es este país de acá que no cambia su distribución de ingreso antes y después de impuestos y transferencias, mientras que otros países, pues el mercado no hace una gran labor de asignación, que son los triángulos de recursos en términos de equidad, pero el Estado a través de impuestos y transferencias suele mejorar bastante esa distribución. Entonces, eso en cuanto a que no es progresivo. Tampoco es equitativo o eficiente, lo podemos ver de muchas formas, ya lo mencioné en palabras, pero para que se lleve una gráfica, esta es de Carranza y Mora, tasas efectivas de tributación de diferentes empresas para todos los años y luego para un subconjunto de años, con dos métodos de estimarla. Básicamente encuentran tasas efectivas para firmas en la industria colombiana que van del 100% al 0%, y las diferentes, lo que es fascinante este estudio no solamente que sea tan dispersa la tasa que efectivamente pagan diferentes empresas, sino que cuando tratan de explicar eso no logran explicarla. Es decir, no encuentran ninguna lógica esta dispersión de tasas, parece ser más algo que responde a la habilidad de las diferentes firmas de poder utilizar con mayor o menor provecho el estatuto tributario. Entonces, obviamente eso genera todas las distorsiones que estaba hablando antes. Antes entonces de entrar a la demanda y las críticas y mi respuesta, yo creo que es muy importante preguntarnos cómo llegamos a este ITI, a este marciano. Entonces, uno podría pensar en un estado ideal como lo que, por ejemplo, Acemoglu llama el estado consensualmente fuerte, o Levinson habla de esto como la forma ideal de resolver el dilema fundamental del Estado, que es que un Estado que sea capaz de hacer cosas también tiene el poder de utilizar esa capacidad contra ciudadanos. Y es ese Estado en donde el poder del Estado y el control ciudadano son complementarios. Es decir, el Estado tiene capacidades consolidadas, por ejemplo, para entregar bienes públicos y recaudar impuestos, y la ciudadanía entrega esas capacidades porque sabe que las controla, porque sabe que tiene la posibilidad de pedirle al Estado que rinda cuentas, porque puede demandar los servicios que el Estado le tiene que dar como derechos que tiene como ciudadanía activa. O en otro extremo está el Estado clientelista, que es en donde en vez de yo tener unos bienes a los que tengo derecho y en ese contrato social aporto y le doy poder al Estado a cambio de esos bienes que yo puedo demandar de él, esa rendición de cuentas que le exijo, los gobernantes en cambio lo que hacen es que entregan favores a cambio de apoyo político a los ciudadanos. Es la forma de rendición de cuentas perversa que llama Susan Stokes, en donde es casi que el ciudadano el que le debe al gobernante, porque el ciudadano tiene que, solo si le doy mi apoyo político usted me va a dar alguna cosa, y no es que yo tenga unas cosas por derecho. ¿Cómo es Colombia? Pues yo creo que indudablemente es más un Estado tipo B que tipo A, y ciertamente ha sido ese tipo de Estado en la definición del estatuto tributario. En cada reforma tributaria encontramos esa tarea de apoyo político a cambio de un favor que me están haciendo, en vez de una serie de bienes públicos de beneficio general como parte del contrato social. Con un agravante que estudio yo en detalle, no puedo entrar aquí, en un trabajo con Molina y Robinson, que es que un sistema clientelista consolida la debilidad consensual. Si los ciudadanos están acostumbrados a que piden un favor a cambio del apoyo político, pues no ven al Estado como una cosa en donde demandan derechos, sino donde se da esta transacción. Van a las urnas de golpe por un favor, pero después se olvidan de la vigilancia. Operan en la lógica de la justificación mutua de no cumplir el contrato social, como si tú me compraste el voto, pues también está bien que yo no pague impuestos. Y así sucesivamente. Nosotros discutimos como 7 mecanismos mediante los cuales el clientelismo consolida la debilidad consensual. Y en Colombia pues vemos clientelismo de calle. Estos datos que les traigo acá, lo que yo llamo clientelismo de calle, la compra de votos, es decir, la que encontramos en los días de las elecciones. Esto es una pregunta que hicimos en la encuesta longitudinal colombiana de la Universidad de los Andes, la ELCA, y le preguntamos a la gente si vendía el voto, y ustedes ven 2 rayas acá porque las rayas de la izquierda son, los puntos de la izquierda es cuando les preguntamos a las personas si vendían el voto, haciendo una pregunta indirecta para que no se sintieran avergonzados de reconocerlo, y luego la pregunta directa. Y encontramos incidencias de venta de voto como el 15-20%, pero más interesante, no encontramos diferencia entre si les preguntamos directamente o indirectamente. Es decir, la gente que vende el voto no tiene vergüenza en reconocer que vende el voto, es la forma como funciona este Estado. Es normal, pues es la parte que yo hago a cambio de que me den un favor. Y obviamente nos concentramos en este clientelismo de calle muchas veces porque es muy fácil de medir, pero es apenas el eslabón más débil de la cadena del clientelismo, que aquí pongo como clientelismo de corbata, y es que eso que vemos en la calle refleja también una forma de relación, por ejemplo, del Ejecutivo con el Congreso,
en donde a cambio de un apoyo político para una iniciativa obtengo un beneficio para un determinado sector clave que puede hacer lobby, que puede ser importante para mover unos votos en el Congreso, etc. Y aquí pongo solamente un ejemplo de la lógica de esas exenciones que llevan a la locura que mostré con lo de Carranza, es reflejo de esto. Entonces, todo esto para decir que no es accidental que el IT nuestro sea como es. Refleja esta forma del funcionamiento de la política. Y una forma de ver que el clientelismo en efecto debilita al Estado es la correlación que hay entre clientelismo y evasión. Aquí estoy midiendo evasión como tendencia a la deriva, porque como muchos colombianos ni siquiera pagan impuesto de renta, el que todos alguna vez nos encontramos en la vida es el IVA, el que hoy no teníamos que pagar en una brillante decisión. Entonces, en el IVA medimos evasión de IVA también en la ELCA, en la misma fuente que les mencioné antes, y encontramos una correlación muy fuerte entre personas que están más dispuestas a operar con esa lógica de clientelismo con el Estado y evasión de impuestos. Consistente con estos mecanismos que decía, que el clientelismo debilita al Estado, y manifestación clara de eso, el IT, el estatuto tributario que tenemos ahora. Entonces, toda esto, digamos, son mis preliminares hasta este momento para decir por qué demandar. Entonces, primero, el gobierno y Congreso, como debe ser, van a definir y seguirán definiendo democráticamente la política fiscal. Pero no son infalibles, ni elegirlos es nuestra única herramienta democrática. De hecho, cuando la democracia tiene imperfecciones como las que describí, es importante acudir a todas las herramientas que nos da la democracia. Y en ese sentido tenemos el derecho y el deber de velar por el cumplimiento de la Constitución y exigirlo por las vías institucionales para eso. Entonces, puede sonar tan pomposo, tan simple como eso, tan pomposo como que estamos diciendo que queremos demandar porque queremos utilizar la herramienta que la Constitución nos da para exigir que se cumpla la Constitución. Y eso suena pues a la vez muy pomposo y muy sencillo, pero además visto desde el punto de vista de lo que acabo de exponer, es una manera de consolidar un Estado consensualmente fuerte en detrimento del clientelismo. Es decirle al Estado, queremos un estatuto tributario que cumpla estos principios, queremos un Congreso que opere con la claridad de que tiene que cumplírnoslos y no simplemente que esté respondiendo en cada momento a tramitarle la urgencia al gobierno de turno a cambio de unos favores que al final crean el IT que tenemos hoy. Ahora, esa es mi motivación. Ahora, ¿cuáles son las críticas? Entonces, como les digo, empecé a hacer esto y luego llegaban nuevas y nuevas y esto se fue creciendo. Si no alcanzo a llegar a todas, pues no llego a todas. Voy a discutir algunas en más detalle, otras en menos detalle y veremos a ver a cuántas llegamos. Entonces, la primera es Economistas Enfurecidos versión 1, le puse ese título. Y es críticas del estilo, esto es poner a los abogados a diseñar el estatuto tributario, es dejar rezagados a los economistas que ahora van a ser mensajeros de los jueces, es el gobierno de los jueces, lo que queremos es aumentar el poder de los jueces. Entonces, ahí lo primero simplemente es reiterar que la Corte no dictaría el estatuto tributario, simplemente constataría la injusticia del pacto fiscal. Y el Congreso con el gobierno, en un lapso de 2 años prorrogables a 4, corregiría al ITI. Ahora, hay una contrarrespuesta y es no, pero la Corte sí termina delimitándolo porque si no se siguen las líneas de la Corte se va a crear un limbo, entonces hasta que no se le haga caso a las líneas de la Corte, entonces no vamos a poder tener un estatuto tributario. Frente a eso hay una contrarrespuesta y es que esa noción desconoce completamente la complejidad de un ITI versus las exigencias mínimas de la Corte, que es que se cumpla la Constitución, que el estatuto sea progresivo, equitativo y eficiente. Hay infinitos sistemas posibles que sopesan y cumplen esos principios. No le corresponde a la Corte sino al Congreso en democracia, pero ojalá bajo la vigilancia de los ciudadanos que dicen, hey, no más con el clientelismo y con esa lógica, sino que queremos que se cumpla nuestro derecho a un estatuto que cumpla estas características, resolver cómo balancea esos difíciles principios de balancear para llegar a una fórmula que Colombia decida, pero que cumpla alguno, no que cumpla ninguno como ahora. Así que la conclusión de esto es que la Corte está lejos de encargarse de un diseño del sistema tributario. Y aquí hice unos dibujitos para hacer un punto adicional sobre esto, y es que no sé si ustedes pueden ver, digamos, además de la pantalla, creo que pueden ver mi cursor. Piensen ustedes en 3 dimensiones: eficiencia, equidad, progresividad. Y piensen que estas rayitas que tengo rojas hay que lograr un mínimo de eso, es lo que pide la Constitución. Evidentemente uno no puede tener al máximo las 3 porque hay trade-offs, pero hay que lograr un mínimo de eso si están en la Constitución. Puede haber un sistema ideal como el primer triángulo que tengo acá, que es relativamente balanceado y logra mucho de las 3 cosas,
Puede haber un sistema horrible como el que tenemos en Colombia, que es uno donde ni es eficiente, ni es progresivo, ni es equitativo, que es en donde el triángulo queda dentro de todos los mínimos. Pero también puede haber sociedades que dicen, miren, nosotros vamos a tener un triángulo más bien alargado hacia arriba, queremos más eficiencia y eso nos implica sacrificar un poco de equidad y progresividad, pero queremos más eficiencia, siempre y cuando garanticemos un mínimo de equidad y progresividad, está bien. O puede haber una sociedad que dice, no, ¿saben qué? Yo más bien voy a aumentar progresividad, implica que no puedo ser tan alto en eficiencia ni tan extremo en equidad, pero logro más progresividad. Esa es una decisión que tiene que tomar el Congreso. Yo solamente pinté 2 triángulos, pero hay infinitos triángulos y el Congreso lo tendrá que definir. Lo que sí no puede seguir violando es que estemos en ese triángulo que queda por dentro de los mínimos. Ahora, ya como preferencia personal, en Colombia, dado nuestro nivel de desigualdad, ¿qué triángulo elegimos? Yo creo que tenemos todos los argumentos para decir que en Colombia sí necesitamos que la progresividad sea más que un mínimo. Pero, digamos, ni siquiera estamos en esa discusión porque no estamos allí. Esa discusión la tendremos que dar en el Congreso. Yo abogaría porque sí debemos tener un componente de progresividad importante, dada la vergonzosa desigualdad de este país, pero otros de golpe argumentarán que no. Llegaremos a algún punto que por lo menos tiene que cumplir la Constitución. La segunda versión de economistas enfurecidos es que esto es poner a abogados a diseñar el estatuto tributario, es dejar rezagados a los economistas, que ahora van a ser mensajeros de los jueces. Pero en el Congreso, dado lo que les digo, donde se tomarán estas decisiones, participarán economistas, incluidos como siempre el ministro de Hacienda y su equipo. Pero además esta crítica es algo sorprendente porque si algo ha conducido a que el estatuto tributario sea el que es que se ha puesto muy poca, no mucha atención a los economistas. Yo creo que más bien, si hacemos un estatuto tributario bajo la sombra de que los ciudadanos hemos demandado que debe cumplir los principios, es más bien una invitación a que le paremos más bolas a los expertos para que nos guíen en lograr esos preceptos constitucionales, más que escuchar los grupos de interés del momento que con poder de lobby puedan sacar una ventaja, un beneficio, una exención, una diferencia en el momento. Entonces mi conclusión de eso es, economistas, relax, vamos a seguir teniendo un papel importante que jugar y ojalá más importante que el que hemos tenido hasta ahora. Otra crítica es la crítica de la incertidumbre, donde se dice esto va a crear una incertidumbre tributaria horrible porque derrumbamos todo y tendremos cambios continuos. Entonces sí, se demanda todo, pero ¿por qué se demanda todo? Por una razón muy lógica encuentro yo, y es que un tributo individual no puede exigírsele los 3 principios, porque son 3 principios en donde hay trade-offs. Es el conjunto a través de varios instrumentos que tienen que lograr balancearlos. Y sobre esto hay jurisprudencia clara de la Corte que yo encuentro inclinada, y es que uno no puede decir que tal impuesto es inconstitucional porque ese impuesto puede violar la progresividad, pero es que resulta que es muy eficiente y lo queremos usar por eso. Y por otro lado tratamos de lidiar con el problema de progresividad. Entonces es inviable y es inconveniente demandar solo un pedazo, pero eso no implica ni que tengamos que derrumbar todo, como estábamos tomando el pelo al comienzo, yo no quiero derrumbar todo, ni implica mayor incertidumbre. No implica tabula rasa porque se puede y se debe conservar lo positivo y ojalá se puede y se debe conservar los diagnósticos existentes con recomendaciones que hasta ahora no hemos acogido o hemos acogido solo muy parcialmente. Y la incertidumbre sí que me llama la atención porque es como lo que tenemos hasta ahora en el status quo es incertidumbre. Tenemos cambio de reglas de juego tributarios cada 2 años porque tenemos ese marciano. Y esa incertidumbre del trabajo de Filippini y Nano Zuleta que nos acompaña hoy muestra cómo la incertidumbre tributaria en Colombia nos ha costado en términos de desempeño económico. Y por ejemplo, la última reforma tributaria sembró la incertidumbre. Tan pronto como la aprobaron estaba claro que necesitábamos otra. Y esa ha sido la realidad de las últimas. Entonces aquí nos está metiendo la incertidumbre adicional. Que habrá reforma tributaria, no cabe duda, y después del COVID nadie tiene ninguna duda. Al contrario, yo pienso que si hacemos una reforma que cumpla esos principios, esa reforma por definición va a ser más estable porque tiene las características deseables de un estatuto tributario. Conclusión, no va a haber tabula rasa y yo opino que por el contrario la incertidumbre puede bajar con esta medida. También se dice que el momento es inoportuno. Estamos en plena crisis. Pero yo pienso todo lo contrario, estamos en el momento preciso. En esto Eduardo Lora ha escrito varios artículos interesantes sobre el tema, mencionando cómo la teoría económica, y ahí cito algunos de los autores famosos por esto, muestran cómo las crisis económicas pueden ser momentos claves para reformas difíciles. Algo interesante y es que el recuento muy bueno que hacen Junguito y Rincón de la historia fiscal en Colombia en el siglo XX confirma lo mismo. Hay medidas difíciles tributarias que se tomaron en Colombia después de crisis. Y una tercera razón es que la violación de la progresividad es
hace que esta crisis nos esté costando mucho, porque esta crisis está desnudando y exacerbando las desigualdades. Y si hay un momento en el cual tenemos que tratar de proteger a las personas vulnerables es este, luego si hay un momento oportuno de tratar de corregir ese problema es hoy. Entonces yo creo que al contrario este es el momento clave. Sospecho tristemente que el gobierno solo no lo va a aprovechar, que sí es importante hacer presión. Y aunque pues en el Congreso y en la sociedad parece haber ganado cierta conciencia que el lío de la desigualdad exacerbada. Otra crítica que se le ha hecho a esta demanda es que tiene mala puntería, que lo que importa no es esto que estamos apuntando donde no es, que lo que importa es algo más. Y entonces una primera cosa es que lo que importa es la evasión. Hay un rasgo común en estas críticas que voy a decir ahora entre esta y la siguiente, y es reclamar la importancia de lo que cae por fuera de la ley. Es decir, que las costumbres sociales y políticas son muy importantes para determinar por qué tenemos los resultados que tenemos, más que cambiar la norma. Y yo en eso estoy de acuerdo, pero es que el problema es que las costumbres sociales y políticas son complementarias a las normas. Y cambiar la realidad requiere pensar en ambas cosas al tiempo. Entonces, por ejemplo, en la evasión, que es el punto que trato primero, claro que depende de la cultura tributaria y de las costumbres políticas, pero también de las leyes. Y de hecho, en Colombia lo que tenemos es un confunde y reinarás, una complejidad del estatuto tributario que es precisamente no resultado del accidente, sino de esta lógica clientelista que ya describí al comienzo. Y ese confunde y reinarás facilita la evasión, los huecos, los trucos. Y una de las primeras cosas que los expertos, la IRS, todo el mundo dice, si usted quiere reducir la evasión, lo primero que usted tiene que hacer es tener un estatuto sencillo, no una cosa de confunde y reinarás en donde hasta yo, que simplemente tengo un salario, necesito un contador para que me haga mi declaración de impuestos. Entonces, yo creo que sobre esto no estoy en desacuerdo. Claro que son temas importantes, pero es que esta lucha es complementaria y la norma refuerza, como lo ha pasado en Colombia, puede reforzar o la cosa virtuosa de reducir la evasión o en el caso nuestro refuerza el vicio de incrementar la evasión y la elusión. Y acá simplemente les muestro una gráfica de un índice de complejidad tributaria para tributación sobre las empresas. Colombia es el penúltimo país, o sea, el penúltimo no, el segundo país de mayor complejidad, el penúltimo de menor complejidad. El único que está peor en este índice ahí cerquita es Brasil. Entonces, pues no sorprendentemente eso es complementario a las malas costumbres. Lo otro que se dice sobre esto es que lo que hay que cambiar es la relación con el Congreso. Entonces, por ejemplo, Juan Ricardo Ortega dijo, cambiemos la ley quinta para que tras un debate amplio y abierto en la sociedad, al Congreso solo pueda aprobar o rechazar los cambios en impuestos. Y la pretensión aquí es loable, es ponerle un arquero a los micos que surgen en ese intercambio clientelista cada vez que se aprueba una reforma tributaria. Pero, de nuevo, aquí creo que estamos hablando de luchas que son hermanas. El cambio del estatuto tributario que se haga bajo una demanda constitucional porque cumpla los principios es un cambio en la relación del Congreso. El Congreso no va a llegar simplemente a cambiar la reforma, a cambiar el estatuto tributario porque es que el gobierno necesita un poco más de plata y entonces a cambio de que yo le apruebo esto que le da a usted plata, usted me da aquí esta nueva exención, sino que está yendo a hacer eso obligado por los ciudadanos que le estamos diciendo cumpla los preceptos que usted no ha cumplido hasta ahora. Luego eso ya puede generar un cambio en la realidad de la reforma tributaria cuando llegue al Congreso. Pero además precisando la propuesta, aún si no le gusta, pero uno puede estar en desacuerdo, no sé qué garantiza que el acuerdo clientelista, como pasa ahora, no se dé antes de llegar al Congreso. No sé cuál es la magia que esta norma hace que la otra no. Entonces incluso Juan Ricardo dijo que éramos vendedores de humo por hacer esto, pero no entiendo esto cómo es más vendedor o más convincente que lo otro, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí hay una inconsistencia porque la crítica acusa pretensión de cambiar las costumbres con la ley, pero luego supone que una ley aún más limitada sería determinante, mientras que el camino de que defendamos nuestra Constitución ha demostrado en el pasado que no es vender humo. En defensa de la Constitución hemos logrado tener una política de desplazados mucho más seria. En defensa de la Constitución se acabaron los ciudadanos de segunda categoría en salud en Colombia. Así que en conclusión yo creo que perseguimos el mismo objetivo y este instrumento puede funcionar aún más que los que han pretendido por ahí. Tengo para terminar otro conjunto de críticas que voy a tratar más brevemente. Primero, la progresividad de mirarse en el conjunto, que teniendo en cuenta el lado del gasto, yo estoy de acuerdo, el lado del gasto es súper importante y clave, pero podríamos discutir las razones, pero la Constitución política es clara en que se exige progresividad del sistema tributario, del aspecto de los impuestos simplemente ellos. Yo creo que hay razones que tienen que ver con cosas que hemos aprendido también en economía, de por qué la distribución solamente de ingresos, sin tener en cuenta simplemente lo que hace el gasto público, puede ser relevante, pero podríamos discutir.
Pero además, aún recuerden que si incorporamos el gasto público, no es que el gasto esté resolviendo esto, entonces este argumento tampoco se entiende del todo. Otra idea es que esto atenta contra la democracia y la división de poderes. En otras palabras, ya contesté a esto, porque creo que al contrario la fortalece, vuelve la lógica más cercana a la de un Estado consensualmente fuerte donde los ciudadanos demandamos derechos, no le quita al Congreso sus atribuciones y más bien nos encamina hacia una mejor democracia. También hay gente que dice que el gobierno podrá quedarse sin cobrar impuestos, pero eso no es cierto porque la demanda reconoce que sería más costoso quedarnos sin estatuto tributario que quedarnos con este, aunque no respete principios. Por eso pide 2 años prorrogables a 4 para corregirlo. Y no veo por qué van a ser incapaces de hacer esto en 2 o 4 años si hacemos una reforma cada 2. Pero si fueran incapaces, el gobierno siempre tiene instrumentos para pedir a la Corte aplazar medidas con efectos fiscales que haya que compensar. Otra crítica que se menciona es que se puede equivocar la Corte. Entonces, Jorge Humberto Botero citó el caso de Lupac. Yo citaría otro que es el caso del mínimo vital definido en porcentajes para temas tributarios, en donde todavía tenemos esos regímenes en donde hay un porcentaje de nuestra renta que está exenta, no importa que usted gane 30 millones de pesos o 7 millones de pesos, porque ese es el mínimo vital, cuando 30% de 7 millones de pesos es muy distinto a 30% de 30 millones de pesos. Pero no tengo claro que eso sea un argumento para no hacer nada. La Corte se puede equivocar como se puede equivocar el Congreso, como se ha venido equivocando sistemáticamente el Congreso, pero también la Corte ha acertado y lo que tenemos que hacer es confiar en los instrumentos que nos da la democracia y estar vigilantes como ciudadanos. Una tercera crítica, estos son muchas, pero ya me quedan solo 2 diapositivas, entonces un último momento de paciencia. Es que los datos de la demanda están desactualizados porque falta incorporar los avances de la reforma del 2019. Estoy de acuerdo y va a ser deseable actualizar conforme los datos estén disponibles en la discusión de esta demanda, los efectos que tuvieron la reforma, ley de financiamiento y ley de crecimiento. De paso, el hecho de que tengamos datos poco oportunos para evaluar la realidad es resultado de este IT que hay que cambiar cada momento y entonces nunca tenemos datos actualizados. Pero demostrado que se incumplen los principios hasta la última vez que pudimos verificar los datos, es fácil constatar que con la reforma tan imperfecta reciente que tuvimos, pues no se solventaron los problemas desde el punto de vista normativo. En equidad y en eficiencia nos fue peor, porque una feria de exenciones, que muchísimos hemos criticado, que tiene un efecto directo en equidad y en eficiencia y tiene efectos indirectos en progresividad en términos de que esas desigualdades en tratamiento a las empresas también pueden generar concentración del poder económico, entonces también pueden generar concentraciones de la riqueza. Y en progresividad uno puede destacar algunas cosas. Se empinó la progresividad de la renta de personas naturales en los ingresos altos, pero de ahí para adelante hay noticias regulares o malas. Regular, la ley de financiamiento subió el impuesto a dividendos, pero la ley de crecimiento la volvió a bajar. Mala, se aumentó el porcentaje exento de renta. Mala, no eliminamos exenciones, entonces podemos empinar la progresividad en renta para las personas naturales de ingresos altos, pero lo que genera esa brecha entre la tasa nominal y la efectiva que yo les mostré es que esas personas pueden acudir a un montón de exenciones para bajar su base. Luego le quitamos dientes a eso. Se redujo la base que había sido usual para patrimonio. Empiezan a tributar quienes tienen que pagar impuesto al patrimonio con unos patrimonios menores que los de antes. Y bueno, el día sin IVA, yo digo que eso le ayuda más a la gente que puede hacer grandes compras en un día dado, entonces eso no es progresivo. Ahí lo puse simplemente porque ni hablemos, los efectos más graves de eso y más en pandemia son otros. Y el último punto, que tal vez solo enuncio porque claramente está por fuera de mi área de conocimiento, pero que yo encuentro razonable la defensa, es un debate jurídico que dice que la demanda debería concentrarse en la evaluación y confrontación de las normas, no en su efecto empírico, porque si no sobrepasaríamos el ámbito abstracto tradicional de la justicia constitucional. Yo creo que eso es cierto en general, pero la interpretación no puede ser ni ha sido un absoluto, y hay jurisprudencia clara de casos similares, porque pues básicamente hay casos como este en donde no es posible evaluar el cumplimiento de los principios del sistema si no se revisa qué hace ese sistema en la práctica. Obvio, siempre y cuando lo que pasa en la práctica no sea consecuencia de que es que estamos haciendo algo muy distinto a la norma. En ese caso, pues obviamente la evaluación práctica no tiene relación con la evaluación abstracta de la norma. Pero cuando sí tiene esa relación, es la aplicación de las normas lo que nos está llevando a esto, es absolutamente necesario mirar esa verificación empírica. Y en el caso de la progresividad, esa verificación empírica quiere decir verificar que los ingresos más altos contribuyan proporcionalmente más, que ya les mostré que no es el caso, y que la desigualdad post impuestos cae, que ya les mostré.
mostré también que no es el caso. Entonces, esta es mi defensa de la demanda. Me pareció más interesante concentrarme en esta charla en eso porque sé que aquí hay más desacuerdos y fuertes sobre esto que sobre qué hacer para mejorar el estatuto. Y dado eso, solo traje una diapositiva de grandes brochazos de qué podemos hacer para mejorar el estatuto. Consistentes con lo que acabo de decir, creo que tenemos que hacer una revisión muy juiciosa de las exenciones y eliminar su gran mayoría. Yo creo que debemos ampliar la base drásticamente. No se trata solamente de que los ricos de los ricos paguen proporcionalmente más, es una parte importantísima, sino que más colombianos paguen impuestos, al punto que yo creo que es deseable una declaración universal, combinada con los mecanismos de información que tenemos ahora. Ojalá, sería lo deseable, podemos tener ciudadanos que simplemente declaran, dicen cuánto ganan, pero no pagan nada, otros ciudadanos que declaran y pagan un poquito, desde muy poquito cuando sus ingresos son modestos, a porcentajes más altos, y algunos ciudadanos que al contrario lo que reciben es una mano del Estado porque sus ingresos son muy bajos. Fortalecer el impuesto al patrimonio, como dije, tristemente se aumentó el límite, y Juliana Londoño en sus trabajos ha mostrado que un impuesto al patrimonio bien utilizado funciona en su trabajo para Colombia. A nivel local, pero sé que Nano va a tener más que decir de eso, podemos fortalecer el impuesto predial. Tal vez Juan Ricardo fue el que dijo que subir las tasas no era todo lo que había que hacer, ¿no? De hecho, hay unas tasas que hay que bajar, las tasas de las empresas yo creo que hay que bajarlas, pero igualándolas, quitando exenciones para que no haya esa desigualdad que les mostré en el gráfico de Carranza y Mora, y más bien subir tasas de personas y pasar de mayor tributación directa a menos indirecta. Por supuesto, cerrar otros huecos que permiten trampas en el estatuto tributario, el tipo de gastos que se pueden incluir en las empresas y que a veces usan como trucos las personas naturales para reducir sus impuestos. Y obviamente, pues simplificar, porque ya dijimos que el confundir renadas es un problema. Entonces, obviamente, esto está a niveles muy generales. Sé que Eduardo la semana pasada les habló de cosas que aterrizan esto en términos concretos un poco más, y me imagino que Nano lo hará también, pero como creo que en esto estamos más o menos de acuerdo, me pareció más interesante defender la demanda, y creo que con eso ya cierro, agradeciéndoles a todos por el tiempo.